Bueno, buenos días. Quería darles la bienvenida a esta nueva charla del séptimo ciclo de Ciencia en Primera Persona, también a los que están por streaming. Y hay casi tantos como más de los que están presentes. Bueno, como comentaba, es un ciclo que se organiza en colaboración entre el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Superior de Ciencias. Esta charla es en conmemoración del Día Mundial de la Matemática. Y nada, bueno, para agradecer la visita, les dejo con Marina Villegas, que es la delegada institucional del CSIC, que era la presentación de Javier, y nos contará un poco sobre qué va a pensar la charla. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que están aquí del público que tenemos viendo total y los que estáis viéndonos por streaming, al museo por darnos la oportunidad de colaborar en la organización de este ciclo con el Consejo y por supuesto a nuestro ponente, a Javier Aramayola Delgado, que él es científico titular del CSIC en el Instituto de Ciencias Matemáticas, que es un instituto que está muy cerquita en el campus de la Autónoma y que es un centro muy mixto. Yo siempre digo que es muy mixto porque no solo participan en el CSIC, participa también la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III. O sea, tenemos reunidos a casi todos, sino a todos los matemáticos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Javier es doctor en matemáticas por la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, y tras su tesis pues, ha realizado, como suele ser costumbre, estancias postdoctorales. Yo creo que más que costumbre, porque estuviste mucho tiempo fuera, Javier, pues estuvo en el Reino Unido, en Francia y en Estados Unidos. Y además de esas estancias postdoctorales, pues ha sido profesor permanente en universidades públicas de Irlanda, en Harvard, y en Francia, en Toulouse. Y ya de vuelta, en 2015, se integró regresó a España con un contrato Ramón y Cajal, que son los de doctores senior, que bueno, pues es el puente hacia unirse como científico titular al CSIC en 2020, con la pandemia. Exactamente. Muy bien, pues dejo a Javier ya que nos cuente esta charla tan interesante. Pues muchas gracias al museo por invitarme, muchas gracias a Marina por la presentación, muchas gracias a todo el mundo que hace este magnífico ciclo posible para acercar la ciencia a la sociedad, que es una cosa que me parece fundamental, y sobre todo muchas gracias a todas y a todos por venir. Mucha ilusión ver a toda la gente que veo, de saber que hay un montón de gente que no veo. Me hace muchísima ilusión ver a tantas niñas y ver a tantos niños en la sala. Me parece que es súper interesante. Que estéis interesadas por las matemáticas, por la ciencia en general. Yo hoy os quiero contar, pues, quizá una visión un poco diferente sobre matemáticas, pero sobre objetos matemáticos a los que todo el mundo estamos interesados. Antes de que conocemos, que son los números. Antes de empezar, os quiero invitar a visitar la página web de mi centro. En mi centro, en ICEMAD, tenemos un muy fuerte compromiso con la divulgación científica. Mantenemos una serie semanal de artículos en el país que se llama Café y Teoremas, donde científicas y científicos de primer nivel exponen temas variopintos sobre matemáticas. Y también quiero hacer un poco de propaganda de un nuevo programa que tenemos en ICEMAD que se llama el Pequeño Instituto de Matemáticas, que es un programa de formación del talento y el interés matemático para niñas y niños de entre 14 y 18 años. Y una vez resuelta la propaganda, bueno, vamos a hablar de números. Vamos a hablar no de números especiales, sino de los números a los que todo el mundo estamos acostumbrados, los números naturales. Los números naturales son los números de contar. 1, 2, 3, 4, 5. Una cosa que todo el mundo tiene grabada a fuego en la mente es que hay infinitos números naturales. Los números son infinitos. Hay muchas maneras de pensar en eso, pero una manera de pensar en ello es que si alguien te dijera este es el número más grande que existe, tú dices, no, hombre, sumas uno y tienes un número más grande. Es otra manera de decir
que los números crecen sin límites, son infinitos, es decir. Hoy vamos a hablar de números muy grandes. No porque sean especialmente importantes, que tienen su importancia, sino porque nos hacen pensar en cosas de maneras que quizás no estamos acostumbrados. Los números grandes de los que voy a hablar hoy no son una cosa que a mí me interesa desde un punto de vista abstracto, que también, sino que juegan un papel fundamental en nuestro día a día. La razón por la que podemos hacer compras online por Internet de manera segura es porque el problema de factorizar números muy grandes, es decir, expresar números muy grandes como producto de números primos, es un problema que computacionalmente es muy complicado. Y entonces eso es lo que nos permite pues un montón de cosas, entre otras cosas, una cosa que hacemos muy a menudo es comprar por Internet. Y vamos a pensar en un número muy, muy grande. Si os pregunto que penséis en un número muy, muy grande, quizá uno ha pensado en una lista así aleatoria de números. En realidad el número que hayáis pensado no tiene mucha importancia, sino que lo que es importante para el tamaño del número es el número de cifras que tiene. Entonces quizá uno puede haber pensado, es una manera sistemática de nombrar números grandes en matemáticas con potencias, ¿no? Quizá uno ha pensado en 10.000, eso no es un número muy grande, aunque quizá en euros sí que es grande, ¿no? Eso es bastante más grande. Entonces, ese número en matemáticas se escribe 10 a la cuarta. 10 a la cuarta significa 10 por 10 por 10 por 10. Eso significa 10 por sí mismo 4 veces. Y tiene 5 cifras. Tiene el 1 y los 4 ceros que te dicen de esta número. ¿Vale? Quizá uno ha pensado ese, que es quizá más difícil de nombrar, quizá os podéis ir teniendo separar los ceros, cómo se llama, pero lo importante es que es 10 a la 9. Es 10 por 10 por 10 por 10, 9 veces. Y entonces tiene, ¿cuántas cifras tiene? 10. Tiene 9 ceros, que te dice este de aquí, y el 1. Es el más benéfico. Este número de aquí, que por alguna razón se llama Google, 10 elevado a 100, es 10 por 100, 10 por 10 por 10 por 10, 100 veces. Eso es grande, no sé, grandes. ¿Y cuántas cifras tiene? 101. Tiene 101 cifras. 100 ceros y el 1. Así uno pues, podría imaginarse un montón de números grandes. Quizá alguien es un poco más, se acuerda de unos años o sabe de estas cosas y se le ha ocurrido un número así, por ejemplo. 10 elevado a 10 elevado a 10. Pero, claro, este número aquí ya es, ¿esto qué significa? 10 elevado a 10 elevado a 10. ¿Qué significa? ¿Es 10 elevado a 10 elevado a 10? ¿O es 10 elevado a 10 elevado a 10? Vale, el primero significa 10 por 10 por 10 por 10 por 10, así 10 elevado a 10 veces. Y el segundo significa elevar 10 a la 10 y el resultado elevar a la 10. ¿Y esos son iguales o no? Son números. No. ¿Cuántos números y cómo podemos ver que son diferentes? Vale, este número de aquí, o sea, este número significa esto de aquí del primero. Es 10 elevado a 10 elevado a 10. ¿Vale? Significa multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces? 10 elevado a 10 veces. ¿Y eso cuántas cifras tiene? 10 elevado a 10 más 1. ¿Vale? Esto es un número de todas las cifras. Y lo de abajo, si os acordáis, esto de aquí, como se operaba, era que esto es 10 elevado a 10 por 10. 10 elevado a 100. ¿Y eso tiene cuántas cifras? 101. ¿Vale? Este es mucho más grande. ¿Vale?
¿Y cómo salen los números grandes? ¿Por qué nos preocupamos por números grandes, aparte de por lo que os he dicho, de que se producen, salen en compras por Internet? Porque cada vez, una de las razones es porque cada vez que nos enfrentamos a un juego de azar, a las cartas, al ajedrez, a un montón de cosas así, de las que voy a hablar en un cubo de Rubik, de las que voy a hablar en un minuto, y de manera natural salen números enormes. Número de posibilidades, número de maneras de ordenar. ¿Vale? Antes de eso, ahora lo voy a decir. Pero ahora os quiero hablar de este número, el número de Eddington. Vuelvo atrás. Este número que era, nos habíamos quedado este número que pringado, esta llave ¿no? Que este pobrecillo son una cifra, que está aquí en igual. Entonces, los físicos saben estimar que el número de átomos que hay en el universo observable es 10 elevado a 80. Esa es toda la materia que hay en el universo, contada átomo por átomo. Es un montón, porque es todo, ¿vale? Pero es un número finito, claro. Y es de ese orden. Pues no importa, en realidad no importa, pero es de ese orden, ¿vale? Es un número seguido de 80 ceros. Ahora vamos a pensar en juegos. En juegos a los que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Hay una leyenda o mito relacionada con el ajedrez que no sé si conocéis, la voy a contar, si no la conocéis, que va de algo así como, hay varias versiones, pero pues un señor inventó el ajedrez y fue a un rey y le enseñó el invento y el rey se sintió muy contento del invento, de ese juego tan bonito que había inventado, y le dijo, esto pues, mereces un premio, dime qué quieres. Y le dijo, ese tipo se quedó pensando un rato y dijo, pues mira, ya sé lo que tenía que decir. Mira, en la primera casilla del tablero me pones un grano de trigo. Y en la segunda el doble, 2 gramos de trigo. Y en la tercera el doble del anterior, 4 gramos. Y en la cuarta el doble, 8 gramos. Y en la quinta el doble, 16. Y en la sexta el doble, 32. Y así, ¿vale? Y así llegas, ¿cuántas hay? 34. 8 por 8. ¿Vale? Y el rey le miró como diciendo esto. Vale, dijo, yo pensaba que me ibas a pedir un saco de oro o algo por el estilo, pero vale, sí. Y resulta que el inventor del ajedrez, pues no era tan tonto como parecía. Esto es lo que le había pedido. Un grano más 2 por 2, que es 2 al cuadrado, más 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, así hasta 2 elevado a 64. ¿Cuánto le había pedido? Son aproximadamente 10 millones de toneladas de trigo. Díganme cuánto es. Para eso es más de lo que consumimos en Madrid, eso seguro. ¿Pero cuánto es? Bueno, en el 2020 la producción mundial de trigo con los métodos modernos fue 1000 veces más. 10 elevado. Me pidió un montón de trigo. Interesante, ¿vale? Es interesante confrontar los números estos, que son números finitos. Pues es interesante confrontarlos con nuestro día a día, porque uno se lleva sorpresa. Bueno, y de las ajedrez vamos a pasar a las cartas. Las cartas, el otro día di esta charla con una biblioteca de Fuencarral y un señor me dijo que me había equivocado en el número de cartas que tiene la baraja española, el número de Jorge. La baraja española tiene 40 cartas. Está viendo el señor. ¿Cuántas maneras de reordenar las cartas hay? Eso es otra cosa que os quiero contar de las matemáticas. Mensajes subyacentes que quiero lanzar hoy. Contar es muy difícil. Todo el mundo que tiene niños pequeños, me hace mucha gracia ver a mi niña pequeña que tiene 3 años, cuando se enfrenta con una hoja donde quiere contar figuritas o algo por el estilo. Es súper curioso cómo ella va aprendiendo a contarlos de manera sistemática. Al principio no sabe dónde ha empezado, no sabe cómo contar, siempre va dando vueltas y va aprendiendo. Entonces, en matemáticas, enfrentarnos a cantidades que al principio son
imposibles de contar a fuerza bruta y uno tiene que diseñar estrategias correctas para contarlas. ¿Cómo se cuentan las reordenaciones? Volviendo al tema de las reordenaciones. Bueno, pues vamos a pensar. Como tiene 40 cartas, ¿cómo produzco un orden de las cartas? Bueno, pues elijo una y después elijo otra y después elijo otra. Ese es el orden, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para la primera? 40. ¿Cuántas tengo para la segunda? 39 porque ya he elegido una. Para la segunda, 38 porque ya he elegido dos. Y entonces el número de maneras de reordenar que tengo son 40 por 39 por 38, el número de posibilidades de la primera, por la segunda, por la tercera, por la cuarta. Y ese número en matemáticas se denota con ese símbolo de exclamación y se llama factorial. Factorial, en este caso 40 factorial, significa 40 por 39 por 38, así hasta llegar a 1. 40 factorial. ¿Y esto cómo es de grande? Número de órdenes. Es más o menos empieza a la 45. El número no tiene mucha importancia, pero en una baraja francesa, las de Popper, esto no tiene importancia, pero es para que veáis que estos números factoriales crecen muy, muy rápido. El número tiene 52 cartas. Es más o menos 10 a la 67. Y el 1, que seguro que conoce todo el mundo aquí, porque todos hemos jugado al 1 alguna vez, tiene un montón de cartas. No es exactamente así, porque hay muchas que están repetidas, pero son 108 cartas. Y reordenar 108 cartas diferentes es más o menos 10 elevado a 174. Mucho más grande que el mismo lugar en los números. El cubo de Rubik. Otro. Esto es impresionante, el cubo de Rubik. Aquí voy a gastar un poquito de tiempo hablando del cubo de Rubik. El cubo de Rubik me fascina y aparte me encanta hablar, no tengo ni idea de cómo se resuelve. Pero ni idea. ¿Vale? Pero yo hablo. ¿Cuántas configuraciones del cubo de Rubik hay? Esto ya es difícil. Esto ya es más difícil de contar. Que bueno, mira, un cubo de Rubik. Eso es un cubo de Rubik 2×2. Eso es más difícil de contar cuántas hay, pero bueno, uno lo cuenta. Y luego os invito a mirar si queréis cómo se cuenta. Pero no tiene mucho interés, pero lo que quiero contar es cuántas hay. Es ese. Ese número no importa, no lo que tu compañero diciendo, no te voy a dejar nada. No importa qué número es, importa que tenga 20 cifras. Es mucho más pequeño que el número de reordenaciones de la baraja. Mucho más pequeño. La baraja española, que tiene 40 cartas. Pero vamos a explorar un poco este cubo de Rubik y cómo de grande es este número. Y vamos a descubrir alguna propiedad sobre el cubo de Rubik. Propongo un ejercicio mental. El cubo de Rubik está ahí el número de cavidades, 20 cifras, no importa cuáles, 20 cifras. El cubo de Rubik se creó en 1980. El impulsor que se llamaba Rubik. Eso fue increíble. Y por lo visto se han construido 1.000 millones de cubos de Rubik desde 1980. ¿Vale? Se creó en 1980 y se han creado 1.000 millones. Bueno, pues imaginémonos que todos esos 1.000 millones se crearon en 1980, el primer día. Todos en 1980. Y entonces, coges cada uno de esos 1.000 millones de cubos y cada uno de ellos se los das a una de estas personas que son unas máquinas que hacen movimientos a toda caña y le das uno a cada uno y dices, toma, para ti. ¿Vale? Pues alguien, una persona que sepa hacer esto igual y que haga 3 movimientos por segundo, ¿vale? 3 movimientos por segundo. Un montón. Dice, vale, venga, lo hago. Pero no puedes parar ni a comer ni a dormir. ¿Vale? Desde 1980, venga, ya está hasta normal por mí. ¿Puedo comer? No, lo siento. Oye, tengo sueño, no importa, sí. Entonces los pones a explorar, los pones a producir las configuraciones diferentes del cubo de Rubik, ¿no? Y a contar, mira una, y hay una máquina que las registra todas.
Y vamos a suponer también, sería muy plausible que los 1.000 billones estos de cuberos que están aquí, pues, hombre, pues alguna configuración se repita, ¿no? Bueno, pues supongamos que no, todas diferentes, ¿vale? 1.000 millones de cuberos, 3 movimientos por segundo desde 1980 sin parar ni a comer ni a dormir, ninguna configuración repetida, habríamos visto este número de configuraciones. Un 10% del total. ¿Vale? Esto es una cosa, no lo he dicho antes, pero también aplica a los otros juegos que hemos visto. Esto lo que quiere decir es que ni por asomo la humanidad ha visto todas las configuraciones posibles de un cubero. Eso es lo que está diciendo. Es alucinante cuando lo piensas así, ¿no? No hemos visto más que una pequeñísima fracción de todas las configuraciones posibles de un cubo de Rubik. Y tampoco hemos visto, solo hemos visto una fracción pequeñísima de todas las maneras de ordenar una baraja de cartas, etcétera, etcétera. Sin embargo, un teorema que culmina los teoremas, son afirmaciones matemáticas, nunca, casi nunca aparecen de manera así como las setas, sino que pues, responden a un interés general de un grupo de investigadores, una comunidad de investigación durante muchos años. Entonces, este teorema no tiene que ser tratado como una cosa que apareció, sino que es el culmen de un montón de investigación realizada por un montón de investigadores durante muchos años. Pues esta gente de ahí, en el 2010, demostró que el cubo de Rubik puede ser resuelto en 20 movimientos o menos. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Quiero pasar un poco de tiempo pensando en qué significa. Yo te doy el cubo de Rubik en la configuración que a mí me dé la gana, y entonces esto lo que está diciendo es que hay una secuencia de 20 movimientos, un giro así o así, así. De tal manera que en 20 movimientos o menos lo devuelve a la configuración solución, a la original. Este teorema no está diciendo tú me das la configuración y yo te doy el camino. No, está diciendo que existe ese camino. Una manera en la que, claro, porque uno cómo piensa en eso. Esto es interesante también ofrecer pequeñas ventanas. La pequeña ventana no es solo al infinito que va a venir después, sino también un poco a cómo piensan los matemáticos, cómo se piensan estos objetos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Cómo podemos imaginar este problema en términos matemáticos, en términos en los que una mente humana lo puede comprender? Entonces, esto, no sé si habéis oído alguna vez la palabra grafo. Un grafo es pues, como una red. Tiene unos vértices que son puntitos, ¿vale? Y entonces los puntitos a veces están unidos por aristas. Como por ejemplo, pues una red de estas que se ven de Internet, por ejemplo, donde los vértices son páginas web, y las aristas es que existan vínculos de una a la otra, o por ejemplo, pues una red de ciudades y de carreteras, ¿vale? La red de trenes de España es un grafo. Ciudades y conectadas por una arista que se llama si hay una vía de la una a la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en este problema de aquí? Es pensar en que cada configuración del cubo es un vértice. ¿Vale? Es un vértice. ¿Cuántos vértices hay? Ese número enorme de 20 cifras que había antes. ¿Y cuáles son las aristas? Pues hacer un movimiento. Dos vértices de esos están unidos por una arista, si puedo pasar de uno a otro por un movimiento. ¿Vale? Entonces, has pasado de esta cosa abstracta, que son las configuraciones del cubo de Rubik, a un objeto que, vale, es enorme, pero uno se lo puede imaginar. Es un objeto geométrico que tiene vértices y tiene aristas. Y entonces, esto lo que está diciendo es que, bueno, ahí vamos a llamarle el centro, que es este posición, la configuración solución, la configuración original, y lo que dice es que desde cualquier vértice de estos existe un caminico que longitud como mucho 20 que medir. Dicho de otra manera, el diámetro
O sea, la distancia máxima entre cualesquiera dos vértices que hay en este grafo es 40. Porque siempre puedo ir de uno a otro yendo a la configuración inicial y luego a la otra. Vale, entonces tengo un espacio enorme con vértices, con punticos, que ¿cuántos hay? Un número de 20 cifras, ¿vale? Es enorme y tiene un montón de aristas que unen los unos a los otros y sin embargo tiene un diámetro pequeñísimo, tiene un diámetro de 30. Alucinante. Bueno, no dice nada más. Y esto se llamaba el número de Dios. Esto siempre es una cosa recurrente en juegos de combinatoria de configuraciones del número óptimo que resuelve el cubo, independientemente de cualquier configuración, ¿no? Esto se llamaba el número de Dios. Y entonces, claro, esto es otra cosa que hacemos los matemáticos. Los matemáticos decimos, oye, mira, que esto es cierto. Pero la manera en la que tenemos los matemáticos de proceder es decir, esto es cierto y eso solo lo decimos cuando existe una demostración matemática que se puede comprobar paso a paso y que dice que es verdad, pues que eso es cierto. Entonces, quiero explicar un poco, sobre todo, cómo no. Esto es muy interesante en matemáticas, porque a veces entender cómo no demostrar las cosas es casi tan interesante como entender cómo demostrar las cosas. Pero quiero ofrecer también una pequeña ventana a este tema. Bueno, pues una manera que no se le ocurre es al bruto. Al bruto, ¿qué es lo que queremos demostrar? Vamos a no perder el norte. Queremos demostrar que independientemente de cualquier configuración, independientemente de la configuración con la que yo empiece, existe una secuencia de como mucho 20 movimientos que resuelve el cubo. ¿Cómo lo podríamos demostrar? Lo bruto. Pues cogemos todas las configuraciones del cubo, cogemos todas las secuencias de 20 movimientos desde esa configuración y vemos que la solución original, que la solución está en una de esas secuencias de 20 movimientos. Un poquito bestia. Claro, recordad que el número de configuraciones tiene 20 cifras. ¿Vale? Entonces, para cada una de esas configuraciones, tenemos que explorar todas las secuencias de 20 movimientos y verificar que la solución está en una de ellas. Eso no se puede hacer. ¿Vale? Eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Entre otras cosas, mirad, desde el Big Bang, desde que empezó el universo, han pasado 10 elevado a 17 segundos. Tiene 18 cifras, nosotros son 20 cifras. Va a ser un poquito difícil. Quiero decir antes de... Esto es una pregunta que siempre me hacen, ahora lo digo antes de que me pregunten. La gente que veáis resolver los cubos no hacen esto, no lo resuelven en 20 movimientos. Estos son recetas que ellos tienen y son muchísimo más de 20 movimientos. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo esa gente para demostrarlo? Pues primero, como os he intentado convencer, espero que satisfactoriamente, de que el espacio de búsqueda al que nos tendríamos que enfrentar a fuerza bruta es inmanejable. Lo que hicieron fue, primero, redujeron el espacio de búsqueda, usando esa palabra que está ahí en comillas, la palabra simetría, de la que voy a hablar en un minuto. Y después lo resolvieron por un ordenador. No con sino con 35 años, creo, 35 años de capacidad de los superordenadores de Google. O sea, redujeron el espacio de búsqueda y después cogieron un martillo así enorme y ¡pam! ¿Vale? O sea, necesita falta un martillo muy gordo. Pero claro, habría que redujer el problema hasta que le pudieron pegar con un martillo. ¿Y qué es eso de simetría? Bueno, pues esto de simetría os lo voy a explicar con un ejemplo, mejor que explicaros qué es simetría. Aquí hay un problema mucho más, ¿vale? Pero sirve para ilustrar a qué me refiero. Esto es un dado que tiene 12 caras, es un dodecaedro,
Dodeca significa 12 en griego y edro significa cara, ¿vale? Y 12 caras. Y entonces imagínate que yo te digo, oye, ¿es cierto que en cada esquina de ese dado se juntan 3 caras? Pues tú podrías coger y el dado, ir a cada una de las esquinas y empezar. ¿Sí? 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 Mira, ¿ves? 1, 2, 3, sí. En esta esquina, 1, 2, 3, sí. Y así en todas las esquinas del dodecaedro. ¿Cuántas esquinas tiene? 20. 20. Pero claro, esto no hace falta. Vale, es un problema un poco chorra, porque solo tiene, es un número muy pequeño de esquinas, ¿no? Pero en realidad, oye, pues es que todas las esquinas tienen la misma pinta, ¿no? Son todas iguales. Están giradas, pero entonces bastaría comprobarlo en una y son todas iguales. Es un objeto simétrico. Es un objeto simétrico. La palabra simetría que he usado antes es la abstracción matemática del concepto clarísimo que tenemos los humanos de lo que significa simetría. Y bueno, es una rama de las matemáticas que normalmente se llama teoría de grupos. Es la abstracción de la simetría. Entonces, aunque lo comprobemos para una, pues ya está, eso ya os lo he dicho. Entonces, ¿cuánto hemos reducido el espacio de búsqueda? 20 veces. ¿Vale? De 20, en vez de mirarlo para cada esquina, que todavía 20, pues mirar para uno y ya está. He reducido el espacio de búsqueda 20 veces. Eso es muy poco, y este programa era una tontería. Pero en el otro lo reduce de un problema usando cosas que son difíciles, que son las que no se mucho, lo reducen de un espacio de búsqueda que es inmanejable para un ordenador a un espacio de búsqueda que es manejable para un superordenador. Ahora quiero cambiar un poco de barrio y contaros un poco de cómo producir, cómo dar recetas de números grandes a un público. O sea, hemos estado hablando de números grandes y bueno, ¿y qué maneras sistemáticas hay de producir números grandes? Y esencialmente os he enseñado 3 en la serie. La primera era esta de exponenciales, ¿os recordáis? 10 elevado a 1, a la 2, a la 3, ¿vale? Es una secuencia infinita. ¿Cómo se escribe el término general? 10 a la n. N significa simplemente sustituirlo por lo que se dé la gana. Eso es lo que significa n. ¿Y cuántas cifras tienen estos números? Pues n más 1, ¿no? 10 a la 4 tenía 5 cifras, ¿no? Esta era una de las que os he enseñado. Esta era otra que también me puedo imaginar. 1 factorial, que es 1. 2 factorial, que es 2 por 1. 2. 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. 4 factorial, que tiene 4 por 3 por 2 por 1. El término general, n factorial, sustituye n por lo que te dé la gana. ¿Y cómo se compara con la de antes? ¿Cuál es más grande? Mirad, esta sucesión de factorial crece mucho más rápido. ¿Y qué significa que crece mucho más rápido? Significa, por ejemplo, que 48 factorial, esto queda de la otra charla, esto era del número de cartas en la baraja, no esto no es carta. No, vale, no importa. No, pero esto suma aquí se ve eso. 48 factorial tiene 61 cifras. Y 10 a la 48 tiene 48 más 1. Vale, este tiene más. Pero es que 1000 factorial tiene más o menos 3000 cifras. Y 10 elevado a 1000 tiene 1001. ¿Vale? Cada vez, según aumenta n, el número de cifras del factorial es mucho más grande. Y esta es otra. Esta torre que nos hemos liado un poco de qué significaba, ¿no? El primero es 10, el segundo es 10 elevado a 10, el tercero es 10 elevado a 10 elevado a 10, el cuarto es 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10. Y aquí no escribo el término general. ¿Cómo se escribe el término general? No, sí, también, sí, esto lo sabemos. Mira, fijaos en este tercero. El tercero es el anterior, que es 10 elevado a la 5. Y el cuarto es 10 elevado a la 5. Este de aquí es 10 elevado a la este. Y así.
¿vale? Si llamamos a la expresión general T de n, T es por torre, porque es una torre. Torre n. Pues el que pongo en el número, cómo genero la posición n, pues es 10 elevado al que estaba anterior. ¿Y cómo se compara este con los anteriores? ¿Cuál crece más rápido? Pues este crece mucho más rápido que los otros. Mucho más rápido. Y ahora esta es la pequeña ventana. Se empieza aquí, dura muy poco, dura un par de transparencias, pero es esto. Y entonces, esto que he dicho es interesante, esto de que el número, el término enésimo, el término general se escribía en función del anterior, es una cosa que aparece en computación, en matemáticas, que es muy común, que se llama recursividad. Esto es decir, que este paso se construye en función de los anteriores. Eso es lo que es recursivo, ¿vale? Y entonces decimos que esta, como el término n se escribe en función del anterior, decimos que es una sucesión recursiva. Y en realidad todas eran recursivas. Todas las que os enseñaba eran recursivas. Mirad, esta 10 elevado a n, 10 elevado a n también se escribe en función del anterior. 10 elevado a n es 10 por 10 elevado a n menos 1. También se escribe en función del anterior. Y n factorial también se escribe en términos del anterior, porque 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, es lo mismo que 4 por 3 factorial. Que le añades el siguiente. Ahora, el término n se escribe en función del término n menos 1. Y entonces, fíjate, todas estas sucesiones de números que crecían sin límite, esto no es muy importante, ¿no? Que crecen sin límite, pero aquí han salido así, eran recursivas. Y por ser recursivas, son computables. Computables significa que hay una repetilla, ¿vale? Los computables sus valores son computables por un ordenador. Hay una receta, un algoritmo que computa sus valores. Esto no es muy importante. Pero, vale, esto es posible. Y entonces, dices, algo que igual, pues fíjate, todas las sucesiones que me has dado eran computables. Hay una recetilla, un algoritmo que me dice cómo computar sus valores. Y sería verdad, oiga, que todas las sucesiones que yo me pueda imaginar de números, dices, ¿qué es una sucesión de números? No, hombre, pues una sucesión de números es pues poner un montón de números seguidos, así, hasta el infinito, ¿no? O sea, entonces, ¿sería verdad que todas las sucesiones son computables? Porque las que me las han enseñado, las que me han enseñado sí que lo son. Y entonces, pues va a ser que no. Va a ser que no. No. Y pone aquí, de hecho, solo una parte muy pequeña lo es. Dices, no. ¿Y eso qué significa? O sea, todas las sucesiones y solo una parte muy pequeña son computables. Sí, así es. Y dices, oiga, pero es que hay infinitas sucesiones computables. Esto no es muy fácil. O sea, esto es lo de hay infinitas sucesiones computables. Y hay infinitas sucesiones computables o no. Hombre, pues si hay infinitas sucesiones computables, de las en general también hay infinitas. Pues, pero tú me habías dicho que estas, hay muchas menos que estas. Sí, pero son infinitas. Sí, pues algo no computa, vamos a decir, ¿no? Pero no, claro, mira, es que el segundo infinito, el de todas las sucesiones, es un infinito mucho más grande que el primero. Ostras. Entonces hay diferentes tipos de infinitos. ¿Sí? Hay muchos tipos de infinitos y los infinitos son más grandes unos que otros. Esto fue una cosa que voló las cabezas de los matemáticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y una de las razones por las cuales hubo un movimiento histórico muy fuerte de vamos a reescribir todo esto desde el principio con cuidado porque, ojito, ¿vale? Y uno de los matemáticos, que a lo mejor os suena este nombre, Cantor, fue el primero en formalizar
la idea de las diferentes, de la jerarquía del infinito. Y entre otras cosas, demostró que el infinito, que hay diferentes tipos de infinitos y cómo se relacionan entre sí. Esa es la pequeña ventana infinito. Y con esta bomba infinita que me acabo de lanzar, me despido y les doy las gracias. Muchas gracias.